En la cena de Nochebuena, mi papá declaró: tu hermana nunca ha aceptado ni un centavo de nadie. ¿Se ha hecho a sí misma por completo? La mesa aplaudió. Bebí un sorbo de mi vino y dije: genial. Entonces no echará de menos los. Me llamo Cintia Flores. Tengo 32 años. Y esta historia comienza, como demasiadas otras, en una mesa donde la verdad no tenía asiento. La cena de Nochebuena en casa de mis padres siempre se veía perfecta desde fuera. La mesa estaba puesta como en un reportaje de revista: velas, glaseado de arándanos, ramitas de romero en cada plato. Mi madre, Laura, creía que la presentación lo arreglaba todo. La usaba para ocultar las cosas de las que no debíamos hablar: dinero, favoritismo, resentimiento. Y sentada frente a mí, como siempre, estaba Emilia, mi hermana pequeña, el éxito hecho a sí mismo de la familia, la dorada, del tipo que podía estrellar un coche y de alguna manera ser elogiada por manejarlo con elegancia. Solía pensar que simplemente tenía mala suerte, que el encanto de Emilia de alguna manera merecía ser el centro de atención. Pero con los años, me di cuenta de que no era suerte, era estrategia. Sabía exactamente cómo llorar, adular y manipular a nuestros padres hasta que olvidaban la lógica. Esa noche, ya podía sentir que algo se avecinaba. Papá tenía esa sonrisa de superioridad, demasiado orgullosa, la que ponía justo antes de decir algo que haría aplaudir a todos en la mesa. Tomé otro sorbo de vino, la amargura enroscándose en mi lengua. Cállate, Cintia. No arruines la fiesta. Eso es lo que me decía a mí misma cada año. Pero esta vez, estaba cansada de tragarme cosas que ardían. A mitad de la cena, papá se levantó con el tenedor en una mano y su copa en la otra. Se aclaró la garganta de forma dramática. Brindemos por Emilia, anunció, con los ojos brillantes. Nunca ha aceptado ni un centavo de nadie. Hecha a sí misma por completo, nuestro orgullo y alegría. La mesa estalló. Aplausos, risas, tintineo de copas. Incluso la tía Diana, que una vez le prestó a Emilia 100.000 pesos y nunca vio un céntimo de vuelta, sonreía como si estuviera en una audición para un anuncio. La sonrisa de mi madre era vidriosa y frágil. Las mejillas de Emilia se sonrojaron bajo la luz dorada, fingiendo ser modesta. ¿Y yo? Yo solo miraba mi vino. Sentí el calor subir por mi cuello, del tipo que provenía de años de ser la responsable, la que arreglaba las cosas, pagaba las cosas, mantenía todo unido mientras me decían que dejara de hacer dramas. Así que lo dije, en voz baja, con calma, como si lo hubiera estado ensayando en mi cabeza durante meses. Genial, dije, dejando mi copa sobre la mesa. Entonces no echará de menos los 50.000 pesos que he estado pagando discretamente para el préstamo de su negocio. El silencio que siguió fue instantáneo. Los tenedores se detuvieron en el aire. La sonrisa de Emilia se congeló y el color desapareció del rostro de mi padre. Nadie habló durante unos buenos 5 segundos. Luego, mamá susurró: Cintia, ¿de qué estás hablando? Su tono no era de confusión. Era una advertencia. Me recliné en mi silla. Hace 2 años, cuando tu negocio de climas estaba fracasando, papá vino a verme en privado. Dijo que era demasiado vergonzoso pedir ayuda a la familia. Así que ayudé, 200.000 pesos para reestructurar el préstamo de su negocio. Miré directamente a Emilia. Y desde entonces, también he cubierto tu alquiler, las reparaciones de tu coche y el reemplazo de tu teléfono después de que lo perdieras ese verano. Cada vez, se me dijo que la familia estaba pasando por dificultades. Y, sin embargo, señalé la foto enmarcada de su viaje a Cancún que colgaba en la pared. Parece que las dificultades tenían una vista bastante bonita. La sonrisa de la tía Diana vaciló. Mi primo Tomás intentó no reírse. El rostro de mi madre se arrugó como siempre lo hacía cuando estaba acorralada, una actuación de lágrimas a punto de comenzar. Papá parecía furioso, pero permaneció en silencio. Emilia parpadeó y luego siseó: ¿por qué dirías eso delante de todo el mundo? Me encogí de hombros. Pensé que estábamos celebrando la honestidad. La mesa volvió a quedar en completo silencio. Incluso la música navideña de fondo de repente parecía demasiado alta. Por una vez, no me sentí culpable. Me sentí libre, porque cada año había estado comprando la paz al precio del silencio.
Y esa noche, decidí que ya no podía permitírmelo. Me levanté lentamente, mi silla raspando el suelo de madera. Gracias por la cena, dije. Pero he terminado de ser el cajero automático de la familia. No más pagos secretos. No más fingir que estamos bien. Termino el año con las cuentas claras. La voz de papá se quebró mientras ladraba. Estás siendo dramática. Mamá espetó, ingrata. Y Emilia, con la voz temblorosa de rabia, solo quieres atención. Salí antes del postre. El aire frío me golpeó la cara como una bofetada, pero se sintió bien, como la primera bocanada de aire después de años bajo el agua. Afuera, encendí un cigarro que no había tocado en meses y observé cómo la escarcha subía por mi parabrisas. La casa detrás de mí todavía brillaba con una cálida luz amarilla, pero para mí parecía un escenario donde el telón finalmente había caído. Por primera vez en años, no me sentí pequeña. No me sentí como el problema. Simplemente me sentí harta. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber entonces, era que mi familia no iba a dejarme marchar tan fácilmente. Ya habían decidido que si no podían controlarme más con la culpa, tomarían algo que pudieran tocar. Habían pasado 3 semanas desde aquella cena de Nochebuena. 3 semanas de silencio, lo cual en mi familia era prácticamente un milagro. Sin llamadas telefónicas, sin mensajes de texto para hacerme sentir culpable, sin solo queremos hablar. Se sentía pacífico. Por primera vez en años, mi teléfono no vibraba con emergencias financieras o chantaje emocional disfrazado de unidad familiar. Trabajaba desde casa, mantenía las persianas abiertas para la luz de la mañana, y preparaba el café como a mí me gustaba, fuerte, silencioso, mío. Pensé que tal vez, solo tal vez, la tormenta finalmente había pasado. Entonces, un sábado por la mañana, lo oí. Un golpe en mi puerta. Sin mensaje, sin aviso, solo un toc, toc. Miré por la mirilla y me quedé helada. Allí estaban, mamá, papá, Emilia, de pie como si estuvieran posando para un retorcido retrato familiar. Mamá sostenía una bolsa de galletas con chispas de chocolate comprada en la tienda. Papá tenía esa sonrisa tensa y falsa que usaba cuando estaba a punto de dar un sermón. Emilia estaba detrás de ellos, con unas gafas de sol de gran tamaño, como si se estuviera protegiendo de las consecuencias de sus propias mentiras. No quería abrir la puerta, pero lo hice. Mamá me tendió la bolsa. Trajimos galletas. Su voz era azúcar sobre cristal. Papá dio un paso adelante antes de que pudiera siquiera hablar. Necesitamos hablar. No los invité a entrar, dije en voz baja. Pero pasaron junto a mí de todos modos, como si el lugar les perteneciera. Se sentaron en mi sala de estar como si todavía fuera suya, acomodándose como siempre lo hacían, papá en el sofá, Emilia en el sillón grande, mamá en el borde como una santa a punto de ser martirizada. Me crucé de brazos. Tienen 5 minutos. Papá se aclaró la garganta. Creemos que las cosas se exageraron en Nochebuena. Las familias discuten, intervino mamá de inmediato, asintiendo demasiado rápido. Es normal. Lo que importa es el perdón. Entonces Emilia se inclinó hacia adelante, quitándose las gafas de sol. Nos debes una segunda oportunidad, Cynthia, después de todo lo que hemos hecho por ti. Me reí. Realmente me reí. Me sorprendió incluso a mí. Todo lo que han hecho por mí, dije lentamente. ¿Te refieres a los años que pasé pagando sus facturas mientras ustedes se iban de vacaciones? ¿O cuando fui cofiadora de tu apartamento porque arruinaste tu crédito? El rostro de Emilia se contrajo. Estás tergiversando las cosas. Tú tomaste esas decisiones. Porque me hicieron sentir culpable para que lo hiciera, repliqué. Porque mamá lloró y papá dijo, la familia ayuda a la familia. Silencio de nuevo. Papá suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. No vinimos aquí a pelear. Solo necesitamos un poco de ayuda, temporalmente. Ahí estaba. Ayuda. Esa palabra siempre significaba dinero o un favor. Levantó la vista. ¿Tu coche? Necesitamos tomarlo prestado. Parpadeé. Estás bromeando. No lo estaba. Empezó a explicar como si todo fuera perfectamente razonable.
Su segundo coche estaba en el taller. El de Emilia había quedado destrozado. No podían permitirse un coche de alquiler, y mamá necesitaba transporte para sus citas con el médico. Tú trabajas desde casa, dijo papá con ese tono condescendiente. Simplemente está en tu entrada la mayoría de los días. Es un beneficio para todos. No podía ni procesar la audacia. ¿Quieres decir que quieres tomar mi coche, que yo pagué, aseguré y mantuve, porque ustedes administraron mal los suyos? Mamá frunció el ceño como si yo fuera la irrazonable. Cynthia, no seas egoísta. Somos familia. Algo dentro de mí se rompió. Señalé hacia la puerta. No. Se acabó la conversación. Pueden irse. La expresión de papá se endureció. Has cambiado. Antes te preocupabas por nosotros. No, dije. Antes dejaba que me quitaran cosas y lo llamaran amor. Me di la vuelta para coger mi teléfono de la encimera para llamar a Daniel y calmarme. Pero cuando me volví, la sala de estar estaba vacía. Sin voces, sin pasos, simplemente se habían ido. Por un segundo, pensé que tal vez se habían marchado pacíficamente. Luego miré por la ventana delantera. El camino de entrada estaba vacío. Se me encogió el corazón. Mi coche no estaba. Al principio, no podía ni moverme. Me quedé allí, mirando el lugar donde había estado aparcado, esperando que mi cerebro le diera sentido. Entonces, la comprensión me golpeó como una ola de aire frío. Se lo habían llevado. Mis padres y mi hermana literalmente habían robado mi coche. Llamé. Nada. Mamá no contestó. Papá me ignoró. El número de Emilia iba directo al buzón de voz. Les envió un mensaje de texto a todos. Devuélvanme mi coche ahora. Sin respuesta. Luego, 15 minutos más tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Emilia: lo recuperarás cuando dejes de actuar como una extraña. Me quedé mirándolo. Una risa brotó. No del tipo divertido. Del tipo que ocurre cuando la realidad se quiebra. No solo habían cruzado una línea, la habían borrado. Esa noche, me senté en la entrada vacía con los brazos alrededor de mis rodillas, el teléfono en la mano, debatiendo qué hacer. Porque llamar a la policía por tus propios padres es una línea que la mayoría de la gente nunca imagina cruzar. Pero yo ya no era la mayoría de la gente. Pensé en cada vez que me habían quitado algo: dinero, tiempo, paz, y lo llamaron ayuda. Y esta vez, se habían llevado algo real, algo con mi nombre. Así que respiré hondo, desbloqueé mi teléfono e hice un tipo diferente de llamada. No a mamá, no a Emilia. A la policía. La operadora no se rió cuando le expliqué quién había robado mi coche. Eso me sorprendió, porque medio esperaba que lo hiciera. Quiero decir, ¿qué tan ridículo sonaba? Sí, señorita. Mis padres y mi hermana se llevaron mi Nissan Versa sin permiso. Pero no se rió. Solo pidió el número de matrícula, el modelo y los nombres de las personas involucradas. Familia o no, dijo, tecleando rápidamente, si se niegan a devolverlo, sigue siendo un robo. Su tono era tranquilo, protocolario, pero esas palabras me golpearon como una campana sonando en una habitación hueca. Sigue siendo un robo. No importaba que compartiéramos sangre. 2 horas después, me senté junto a la ventana con mi taza de café frío, observando el parpadeo de las luces de la calle mientras esperaba la llamada inevitable, la disculpa, la excusa, la manipulación. Pero no llegó ninguna. A la mañana siguiente, un oficial llamó a mi puerta. Escuchó pacientemente mientras le explicaba todo: el coche, el silencio, el mensaje de texto. Preguntó amablemente: ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Se tratará como cualquier otro caso de vehículo robado. Dudé. ¿Qué pasa si lo hago? Depende de cómo reaccionen, dijo. Podría significar multas, tal vez tiempo en la cárcel. Pensé en eso. En los discursos orgullosos de papá, en las lágrimas falsas de mamá, en el aire de superioridad de Emilia. Luego asentí. Hágalo. Presentó la denuncia, y por primera vez en mi vida, dejé de protegerlos. 2 días después, llegó la llamada.
Mi coche había sido encontrado aparcado detrás de una plaza comercial cerca de una estética, a 20 minutos de mi casa. No en casa de mis padres, no en el apartamento de Emilia. Cuando el oficial me dijo quién lo había estado usando, casi me reí. Emilie. Lo había estado conduciendo para ir y venir de su trabajo a tiempo parcial, actuando como si fuera suyo. Cuando llegué al corralón, mi Versa estaba allí, luciendo exactamente como lo había dejado, excepto por un montón de envoltorios de comida rápida y un vaso de café helado vacío en el asiento del pasajero. El oficial me miró y dijo en voz baja, puede llevárselo a casa o puede presentar cargos. Miré el coche, mi reflejo en la ventanilla, cansada, pequeña, enojada. Luego pregunté, ¿qué pasa si presento cargos? Me lo explicó de nuevo. Podría ser un delito menor. Unos días en la cárcel municipal. Es su elección. Respiré hondo. Siga adelante. Asintió. Entendido. Al día siguiente, mi padre fue arrestado. No pudieron probar quién lo condujo físicamente fuera de la propiedad, pero él había firmado los papeles del seguro la última vez. Él lo había orquestado. Cuando recibí la llamada, me temblaban las manos. No de miedo, sino de algo parecido a la liberación. Luego vinieron las consecuencias. Mamá apareció en mi puerta, gritando antes incluso de que abriera. Metiste a tu propio padre en la cárcel como un criminal. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Cynthia? Su voz se quebró, las lágrimas corrían por sus mejillas, las mismas lágrimas que usaba cuando quería que pagara la matrícula de Emilia o arreglara los desastres del negocio de papá. No respondí. Ella continuó. ¿Lo humillaste? Tu hermana está destrozada. Así es como pagas a tu familia. Entonces vi a Emilia de pie detrás de ella, con la capucha puesta y los ojos rojos. No estaba llorando. Estaba furiosa. ¿Crees que esto cambia algo?, espetó. ¿Crees que ahora eres mejor que nosotros? Simplemente la miré, y por primera vez en años, pareció insegura. No, dije suavemente. Simplemente dejé de fingir. Se estremeció, luego se dio la vuelta, murmurando algo sobre cómo me arrepentiría cuando necesitara a la familia. Cuando finalmente se fueron, el silencio en mi casa se sintió pesado pero limpio. Pensé que ese era el final, que finalmente habían aprendido la lección, que las consecuencias existían incluso para ellos. Durante unos días, las cosas estuvieron tranquilas. El tío Pablo llamó para ver cómo estaba. Hiciste lo correcto, pequeña, dijo en voz baja. Alguien tenía que hacerlo. Mi primo Tomás me envió un simple emoji de pulgar hacia arriba. No era exactamente consuelo, pero era validación. Por primera vez en años, dormí toda la noche sin revisar mi teléfono en busca de mensajes familiares urgentes. Me desperté temprano, preparé el desayuno, observé la luz filtrarse por las persianas y pensé, tal vez la paz realmente pueda durar. Pero no fue así, porque 4 días después, exactamente a las 9 de la mañana, oí de nuevo el crujido de los neumáticos en mi entrada. Miré por la ventana y los vi, mamá y papá. Papá acababa de salir de la cárcel, todavía pálido, sosteniendo una carpeta gruesa. Mamá llevaba sus gafas de sol como si asistiera a un funeral. No abrí la puerta, pero supe que la poca paz que había ganado estaba a punto de ser puesta a prueba. No habían venido a disculparse. Habían venido a negociar. No llamaron a la puerta. Simplemente se quedaron allí, mi padre, Gregorio Bravo, agarrando una carpeta llena de papeles, mi madre aferrada a su bolso como un escudo. Abrí la puerta a medias, quedándome detrás de ella. ¿Qué quieren?, pregunté. La voz de papá era inquietantemente tranquila. Tenemos que resolver esto, Cynthia. Ya se ha hecho suficiente daño. Levantó la carpeta ligeramente, como si contuviera la solución a todos nuestros problemas. No tengo nada que resolver, dije rotundamente. Ustedes robaron mi coche. Los atraparon. Es su problema. Exhaló bruscamente, como si yo fuera la irrazonable. Has empeorado esto mucho más de lo necesario, dijo. Somos familia. Podríamos haber manejado esto en privado. Mamá finalmente habló, su tono meloso. Tu padre tiene razón.
Todos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos. Sigamos adelante. Su voz temblaba, pero no por remordimiento, sino por estar perdiendo el control. Entonces papá abrió la carpeta y sacó una pila de páginas impresas, grapadas de forma desigual. Parecía recién escrito, la tinta todavía oscura. Me entregó la primera hoja. Acuerdo de restauración familiar y cláusula de no difamación. Parpadeé. Tienen que estar bromeando. Era un contrato real. Escrito en un torpe lenguaje legal, establecía que yo retiraría cualquier cargo o queja futura contra ellos, cesaría el discurso difamatorio sobre la familia, me abstendría de discutir asuntos privados con parientes lejanos, y la mejor parte, emitiría una disculpa pública en la próxima reunión familiar. Lo miré fijamente y luego levanté la vista hacia mi padre. ¿Qué obtengo a cambio? El coche, dijo simplemente. Incluso sonrió un poco, como si pensara que acababa de negociar un trato brillante. Incliné la cabeza. Excepto que no lo tienen, ¿verdad? Por una fracción de segundo, se quedó helado. Luego apretó la mandíbula. Mamá miró al suelo. ¿Dónde está?, pregunté. Papá dudó, luego murmuró, lo vendimos. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Qué hicieron qué? Se aclaró la garganta, ahora a la defensiva. Necesitábamos un vehículo más grande para la sobrina de tu madre. Tiene citas médicas. Vendieron mi coche para otra persona, lo interrumpí. Se enderezó, como si intentara sonar racional. Lo cambiamos como pago inicial para una camioneta de segunda mano a nombre de Emilia. Simplemente estaba ahí parado, Cynthia. Apenas lo conducías. Me temblaba la mano, pero mi voz no. ¿Tienen idea de lo demente que suena esto? Volvió a meter la mano en la carpeta y sacó un cheque. Te compensaremos. Lo miré. La cantidad estaba tan por debajo del valor del coche que habría sido ridículo si no fuera insultante. Tómalo, dijo. Sé inteligente por una vez. Se lo devolví de inmediato. Acaban de añadir fraude a la lista. Fue entonces cuando mamá estalló. Su máscara se hizo añicos. Estás destruyendo a esta familia, gritó. Te has vuelto contra tu propia sangre. ¿Crees que el abuelo estaría orgulloso de ti? Me quedé helada. El abuelo, continuó, su voz temblando de veneno, sabes que hay una cláusula en el testamento de tu abuelo sobre la unidad familiar. Si sigues así, ninguno de nosotros recibirá ni un centavo. Y ahí estaba, la opción nuclear, la bomba de la culpa. Me quedé allí, mirándolos a ambos, porque no sabían lo que yo sabía. Verás, unos años antes de que el abuelo falleciera, le había ayudado a organizar sus archivos informáticos y su banca en línea. Había visto una versión escaneada de su testamento, y no coincidía con el que mis padres siempre citaban. Había una cláusula de unidad familiar, pero no como ellos pensaban. Así que dejé que terminaran su diatriba. Observé cómo la suficiencia de papá regresaba mientras decía, estás cometiendo un error, Cynthia. Si no firmas esto, te arrepentirás cuando se liquide la herencia. Sonreí, tranquila, controlada, del tipo de calma que precede a una tormenta que finalmente estás lista para desatar. Gracias por la advertencia, dije. Pero quizás quieran releer ese testamento con atención. Frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? Estoy insinuando, dije, dando un paso adelante, que el abuelo no era estúpido. Vio quiénes eran ustedes mucho antes que yo. Sus rostros cambiaron, primero confusión, luego inquietud. Cerré la puerta sin decir una palabra más. Detrás de ella, todavía podía oír la voz ahogada de mamá, siseando, ¿qué quiere decir? Y la respuesta grave de papá, está fanfarroneando. Siempre fanfarronea. Pero no estaba fanfarroneando. No esta vez. Esa noche, abrí mi ordenador portátil y comencé a hacer llamadas, a la tía Diana, que siempre había sospechado que algo no encajaba con el testamento, al tío Pablo, que una vez había mencionado haber visto una versión anterior, y finalmente, a mi primo Tomás, que trabajaba en un bufete de abogados que se ocupaba de casos de herencias. Aún no sabía qué encontraría, pero sabía una cosa con certeza, la verdad había estado enterrada durante demasiado tiempo, y esta vez iba a desenterrarla.
Tomás me devolvió la llamada a la mañana siguiente. Su voz era baja, cautelosa. Cintia, dijo, revisé lo que pude. El abogado del abuelo, el licenciado Quintana, todavía está vivo, sigue ejerciendo. Quizás quieras hablar con él directamente. Mi corazón latía con fuerza. ¿Crees que todavía tiene el testamento final? No lo creo, dijo. Lo sé. El abuelo tenía el original guardado en su oficina, no con tus padres. Le di las gracias y colgué. Por primera vez en años, sentí algo más que agotamiento, claridad. Bastó una breve conversación con el licenciado Quintana para confirmar lo que ya sospechaba. ¿La cláusula de unidad familiar que mis padres habían utilizado como arma durante años? No estaba destinada a silenciar discusiones. Estaba destinada a castigar la explotación. La redacción exacta: cualquier miembro de la familia que sea declarado culpable de explotar financieramente a otro pariente perderá su parte de la herencia. Y dos nombres estaban explícitamente listados en una enmienda hecha solo 2 años antes de la muerte del abuelo, Gregorio Bravo y Emilia Bravo. Mi padre. Mi hermana. Recuerdo haberme agarrado al borde de la encimera de mi cocina con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Todos esos años de sentirme culpable, manipulada, llamada ingrata, el abuelo lo había visto todo mucho antes de que yo tuviera el valor de hacerlo. Respiré, le di las gracias al licenciado Quintana y le pedí que me enviara una copia escaneada de esa cláusula. Cuando llegó, la imprimí y me quedé mirando la sección resaltada, sintiendo que los latidos de mi corazón se estabilizaban por primera vez en semanas. Querían una guerra de culpas. Yo les traería la guerra de la verdad. El domingo siguiente, invité a algunas personas a casa, solo a las que importaban. El tío Pablo, la tía Diana, Tomás y 2 primos que siempre habían sido neutrales. Sin teatralidad, sin gritos, solo café, documentos doblados y una tensión silenciosa. Cuando todos se sentaron alrededor de mi mesa, hablé con calma. Creo que es hora de dejar de fingir que el comportamiento de mi familia son solo malentendidos. Merecen saber la verdad. Lo expuse todo, los 50.000 pesos que pagué para el préstamo del negocio fallido de papá, el alquiler y los pagos del coche que cubrí para Emilia, el coche robado y el acuerdo falsificado, las amenazas con el falso testamento. Nadie interrumpió. Incluso la tía Diana, famosa por interrumpir a mitad de frase, permaneció en silencio, con los ojos muy abiertos. Luego deslicé el documento final sobre la mesa. La cláusula. Tomás confirmó su autenticidad. La redacción exacta del abuelo estaba allí, clara como el día. Cualquiera que sea culpable de explotar a miembros de la familia para obtener ganancias financieras perderá todo derecho a la herencia. Y allí, en tinta negra, estaban los nombres, Gregorio Bravo y Emilia Bravo. El tío Pablo soltó un largo y profundo suspiro. Bueno, dijo, eso es todo. Asentí lentamente. Así que la próxima vez que intenten hacer sentir culpable a alguien para proteger la unidad familiar, recuérdenles que ellos ya la rompieron. Por un momento, la habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador. Entonces, la tía Diana se reclinó en su silla, negando con la cabeza. Tu abuelo vio venir esto. Era más listo que todos nosotros. Tomás sonrió levemente. Parece que te dejó un último ápice de justicia. Más tarde esa noche, mi teléfono comenzó a iluminarse. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Lo arruinaste todo. Emilia, estás muy orgullosa de ti misma, ¿verdad? Disfruta de tu pequeña victoria. Papá, has avergonzado a esta familia. Sé una adulta, Cintia. Mantén la compostura. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, me serví una copa de vino, salí al balcón y observé cómo las luces de la ciudad se difuminaban en un azul dorado. Por primera vez, no me sentí culpable por protegerme. Me sentí en paz. 3 semanas después, el testamento se ejecutó oficialmente. Y así, sin más, se acabó. Mi padre y Emilia fueron excluidos de la herencia. Más de 2 millones de pesos cada uno, desaparecidos. No lo celebré. En realidad, no. No había satisfacción en verlos perder lo que ya habían robado en espíritu años atrás. Pero había justicia, y eso era suficiente.
Empecé a empacar para un nuevo apartamento, más pequeño, más tranquilo, mío. Vendí los muebles viejos, me quedé con lo esencial y firmé un contrato de alquiler en una unidad en el segundo piso con vistas a un pequeño parque. No era mucho, pero se sentía como la libertad. Sin llamadas, sin culpas, sin manipulación, solo paz. Por un tiempo, pareció que la historia finalmente había terminado. Hasta un jueves por la mañana, 2 meses después, cuando salí, con el café en la mano, lista para ir a trabajar, y me detuve en seco. El camino de entrada estaba vacío. Mi coche no estaba. Al principio, pensé que tal vez lo había aparcado en la calle. Luego recordé, el Versa estaba justo ahí anoche. Acababa de pasar la revisión. Corrí adentro, revisé mis llaves de repuesto. Ambas seguían en el cajón. Con el corazón acelerado, accedí a la grabación de seguridad del vecino. El vídeo se cargó lentamente, cada segundo se estiraba como una hora. Entonces, a las 6:42 de la mañana, lo vi. El viejo Ford de mis padres entrando en mi camino de entrada, la silueta borrosa de papá bajando, mamá siguiéndolo. Abrieron la puerta con una llave de repuesto que ni siquiera sabía que existía y se marcharon. El mismo coche, las mismas personas, el mismo patrón. Solo que esta vez, no entré en pánico. Ni siquiera los llamé. Simplemente me susurré a mí misma, algunas personas nunca aprenden. Y esta vez, marqué un número diferente, el de mi abogado. Porque ya no era el chivo expiatorio de la familia. Estaba harta de que me robaran para siempre. Para cuando mi abogado, Edgar, llegó esa tarde, ya había impreso las grabaciones, los informes policiales, la cláusula del testamento, todo. Había aprendido por las malas que, cuando se trataba de mi familia, las pruebas importaban más que la sangre. Vio el vídeo 2 veces, mis padres llegando en ese viejo Ford, mi padre abriendo mi puerta como si todavía fuera su casa, mi madre merodeando junto al buzón como si se tratara de un recado casual. Cuando la pantalla se puso en negro, exhaló por la nariz. Realmente lo hicieron de nuevo, murmuró. Cynthia, esto no es solo un robo. Esto es premeditado. Podrías presionar por cargos de delito grave esta vez. Asentí lentamente, trazando el borde de mi taza de café. Usaron una llave de repuesto. Ni siquiera sabía que todavía tenían una. Lo que significa que mantuvieron el acceso intencionadamente, dijo. Presentaremos la denuncia de inmediato. Hizo una pausa, observándome. ¿Estás segura de que estás lista para llegar tan lejos? Lo miré a los ojos. Me han quitado cosas toda mi vida, mis ahorros, mi tiempo, mi paz. Esta vez me quitaron mi sensación de seguridad. He terminado de dudar. Asintió una vez. Entonces nos encargaremos de ello. Esa noche me senté en la oscuridad de mi sala de estar. Sin luces, solo el leve zumbido del refrigerador y el brillo de la farola de afuera. No lloré. No temblé. Me sentí vacía, pero del tipo de vacío que viene después de una tormenta, cuando los escombros finalmente se asientan y puedes ver lo que aún queda en pie. Revisé fotos antiguas en mi teléfono, cenas de Nochebuena, cumpleaños, rostros sonrientes que ahora parecían extraños usando máscaras. No podía reconocer a las personas que una vez me dijeron, la familia por encima de todo. Susurré al silencio, no puedes robarle a alguien que ya se ha ido. 2 días después, la policía llamó. Habían recuperado mi Versa de nuevo, abandonado cerca de un parque industrial, con el tanque medio vacío y la guantera llena de recibos de gasolineras. La voz del oficial era firme pero amable. Tenemos suficiente para proceder. ¿Quiere presentar cargos? Respiré hondo. Imaginé a papá con esa misma postura arrogante, la actuación lacrimógena de mamá, los brazos cruzados de Emilia. Sí, dije. Esta vez, no más segundas oportunidades. Cuando les llegó la citación, me enteré por el tío Pablo que mamá había sufrido un colapso histérico y que papá se había puesto pálido como el papel. Emilia lo llamó cobarde. «¿Simplemente vas a dejar que nos arruine?», había gritado. Pero no se daban cuenta de que yo no los estaba arruinando. Se lo habían hecho ellos mismos. Esta vez, cuando llegó la fecha del juicio, ni siquiera me presenté en persona. Edgar me representó.
Dijo que el juez fue directo, ya se les ha advertido una vez. Consideren esta su última. Papá recibió servicio comunitario y una sentencia suspendida. Mamá fue multada por complicidad. Ya no se trataba del castigo. Se trataba del registro. La prueba de que lo que hicieron no era un asunto de familia. Era un delito. Después, bloqueé todos sus números, cambié las cerraduras y vendí el Versa. Demasiados recuerdos. Compré una camioneta de segunda mano a mi nombre. Sin cofiadores, sin documentos compartidos. Cuando la conduje a casa, la aparqué, me senté al volante durante un largo rato y respiré la tranquilidad. Por una vez, nadie podía quitarme esto. Semanas después, el tío Pablo me invitó a una pequeña carne asada familiar. Nada grande, dijo. Solo buena gente, sin dramas. Casi no fui, pero algo en mí quería cerrar el ciclo, no con ellos, sino por mí misma. Cuando llegué, Tomás me recibió con una sonrisa. La leyenda en persona, bromeó. Me reí por primera vez en meses. Me preguntaron cómo estaba. Les dije la verdad. Mejor. Más ligera. Libre. Y lo decía en serio. Mientras el sol se ponía, observé la luz desvanecerse en el jardín y pensé en el abuelo, en cómo debió saber que este día llegaría. Quizás por eso escribió esa cláusula. Quizás quería que yo fuera la que rompiera el patrón. Por primera vez, no me sentí como la hija problemática, la hija ingrata o la billetera de la familia. Simplemente me sentí como yo misma. Unas noches más tarde, estaba sentada en mi balcón con una taza de té cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido: te arrepentirás de esto algún día. La familia es para siempre. Sin nombre, pero no lo necesitaba. Lo borré sin leer una palabra más. Porque la familia es para siempre, pero solo del tipo que te respeta, no del tipo que te agota. Miré las tranquilas luces de la ciudad y susurré las palabras que se habían convertido en mi verdad: no puedes hacer que la gente vea tu valor, pero puedes dejar de permitir que lo gasten. Y por primera vez en mi vida, no me sentí despojada. Me sentí completa. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.